Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel, por tus palabras. La verdad es que me ruborizan un poco. La verdad es que sí, que ha sido un camino duro y arduo, pero ya veréis que como se dice, cuando uno hace lo que le gusta, no hay casi limitaciones, ¿no? Espero que esa pasión os la pueda transmitir durante el desarrollo de la charla. Agradezco la invitación a la Cátedra de Arquitectura Sostenible por contar conmigo también. Y tengo muy buenos amigos también en la Universidad de Alicante, de Víctor, Ángel, etcétera. Y supongo que esto sirva un poco también de acercamiento entre nuestras investigaciones y que podamos ir realizando cuestiones en común. Bueno, y ahora ya dirigiéndome al público, a lo que interesa, a los futuros máster en arquitectura, el máster habilitante. Estáis en un momento en el que os vais a hacer esta pregunta a la hora de formular vuestro trabajo fin de máster, ¿no? Puede ser trabajo fin de máster en principio y luego puede ser en la vida profesional, ¿no? Que es qué puedo aportar o qué puedo aportar al campo de conocimiento o al estado de la cuestión, al estado actual de la arquitectura en este momento. Yo voy a hacer una visión muy sesgada de la charla, una charla que tiene muchos datos, pero tampoco nos vamos a perder tanto en los datos y en los números, sino en cada uno de los que voy a comentar son referencias a artículos que hemos publicado, como bien decía Ángel. Entonces va a ser en un momento que nos perdamos en algún dato o lo que fuera, saltaremos a otro y ya podemos contar con esas referencias. Y os tendréis la charla grabada y también el PDF si fuera necesario, con todas las referencias de estos artículos que podéis descargar para vuestras investigaciones o lo que fuera importante. Bien, pues sí, soy doctor arquitecto por la Universidad de Sevilla y profesor titular del Departamento de Construcción Arquitectónica 2. Y desarrollo mi investigación ahí, aunque claro, he hecho estancia en Japón, he estado 1 año y medio, como decía Ángel, en Chile, y bueno, hasta que ya digamos, estamos en una posición, o estoy en una posición un poco más asentada y en la que me ha dado tiempo a reflexionar un poco respecto a las investigaciones y no dejarlas como esta vorágine que nos persigue, ¿no? De seguir produciendo y realizando cuestiones en concreto, ¿no? Bien, la presentación es muy simple en forma, tiene una pequeña introducción para que un poco encuadremos el tema, cómo enfocamos o cómo se enfoca la investigación y luego dos puntos interesantes que creo que son los novedosos de la presentación, que es un nuevo concepto, el de consumo energético adaptativo y una serie de desarrollos de indicadores de pobreza energética que iremos comentando, ¿no? Y además cerraremos con unas futuras líneas o posibilidades que se van abriendo en base a un enfoque, una inquietud y a una serie de cuestiones que se han ido desarrollando con el tiempo. Quizás sea muy repetitivo en mis presentaciones, pero casi me gusta siempre empezar con esta cuestión, ¿no? Porque debemos ser conscientes de que el ser humano desde los inicios ha intentado transformar las condiciones de habitabilidad o las condiciones ambientales mediante la arquitectura, ya sea desde la propia caverna, ya sea de la arquitectura primigenia, como veis aquí la portada del libro de Marc-Antoine Laugier, de Ensayo sobre la arquitectura, la cabaña, o con cuestiones un poco más desarrolladas, ¿no? Ya sea en todas las latitudes, ¿no? Veis, desde la cultura maya o la cultura romana, ¿no? Esta invariante que es una cosa, digamos que es el nacimiento real de la arquitectura, ¿no? Esa transformación del medio para conseguir unas condiciones ambientales o primero de arquitectura de la supervivencia y luego de arquitectura del confort, se repiten y ya les digo en la mayoría de culturas y de momentos históricos a lo largo de un periodo, digamos, en el que las nuevas fuentes de energía o electricidad o
otra serie de cuestiones relacionadas con el acondicionamiento de aire no eran tan prominentes o ni siquiera existían ni se les veía, ¿no? Aquí les traigo el ejemplo de las torres del viento de Yemen, ¿no? Cómo utilizaban, digamos, esa ventilación para poder favorecer que las viviendas estuvieran correctamente ventiladas y la temperatura un poco o un estado un poco más salubre, ¿no? O los trullos, los trulli en la ciudad de Italia, ¿no? Que combinan la masa térmica o la mezcla térmica en un clima mediano templado. O incluso los palafitos que podemos ver en Venezuela para intentarnos librar de la humedad, ¿no? de esa laguna de Simancaya, ¿no? El caso de Japón, pues también tiene una fuerte vinculación con el medio y con la naturaleza. En este caso, presento el jardín de Río Anji en Kioto, donde se utilizó esta piedra blanca. Sabéis que Japón tiene un clima muy húmedo, entonces usar fuentes o zonas de agua probablemente hacía que la madera de los sistemas constructivos se deterioraran demasiado, en demasía. Entonces, esto genera una serie de cuestiones y de reflexiones de luz que hemos estudiado en algunos momentos para que al final en la sala habitable se consiguieran unas condiciones lógicas, ¿no? Por lo cual toda la transformación del ambiente exterior y del alero y tal, que nos pareció de la lluvia se hacían con el objetivo de que en el interior tuviéramos unas condiciones ambientales deseables. Pero claro, llega la nueva ciudad, llega la ciudad actual, ¿no? Se prevé que en 2050 el 63% de la población vaya a vivir en grandes ciudades. Bueno, quizá esto puede entrar en discusión, eso es otro tema para otra charla o para otra cuestión que podáis desarrollar en el máster de arquitectura. Porque claro, después de la pandemia creo que nos hemos dado cuenta o quizá hemos vislumbrado que la descentralización de las ciudades es posible, ¿no? Con el trabajo a distancia, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es una cuestión que supongo que irá desarrollándose poco a poco en la medida del tiempo. Decía que, por ejemplo, aquí tenéis el plano del metro de Tokio, de Japón, y una imagen que me gustó mucho. Esto fue un paseo que vi por la parte de Shinjuku, me parece. Sí, Shinjuku en 2012, y me recordó quizá esa arquitectura de la película Metrópolis de Finlandia, esa arquitectura de esa mega ciudad o megalópolis que se unía, que estaba toda interconectada, toda entrelazada, ¿no? Y que las personas se relegaban, digamos, al plano del suelo en algún momento. Aquí ni siquiera se veía suelo, aquí lo que eran vehículos, ¿verdad? Pero aquí se veían sin personas. Y que todo lo demás pasaba, pues, digamos, con una serie de cuestiones que quedaban por encima, ¿no? Al final, bueno, también me recuerda un poco a la ciudad conectada, ¿no? De Archigram. Pero bueno, deciros que una vez que tenemos, que parece que la tecnología ha avanzado tanto con respecto a lo anterior, ¿cómo hemos cambiado nuestra forma de percibir el confort, ¿no? Porque al final nosotros, los seres humanos, seguimos teniendo la misma sistema de transmisión con el exterior, ¿no? La sudoración, la evaporación y los tres combos, ¿no? Transmisión, radiación y conducción, ¿no? Entonces, ese sistema de conexión con el ambiente, ¿no? Con el aire húmedo que tenemos aledaño, se sigue manteniendo prácticamente y exactamente igual que desde los inicios de la creación, ¿no? Entonces, aunque la arquitectura se haya modificado en exceso, nuestro comportamiento a los parámetros ambientales sigue siendo un invariante. También me gusta mucho contextualizar esta cuestión en el calentamiento global, en toda la época en la que estamos viviendo, ¿no? Si aquí tenemos digamos, un calendario geológico, ¿no? Donde en este pequeño puntito, ¿no? Estamos en el Holoceno, ¿no? Que es la época donde vivimos actualmente, aunque muchos autores hablan de que el Holoceno se divide en Holoceno y Antropoceno, pero bueno, dejemos el Holoceno hasta el estado actual, donde desde las primeras, digamos, glaciaciones, ¿no? Hace entre 10 y 12 miles de años, ¿no? Entonces conseguimos que ahora, a día de hoy, nos hemos dado cuenta, hasta 2004 está poco actualizado, la verdad, que vuelve a haber un pequeño aumento, digamos, está la temperatura, ¿no? De 0,5, 1, 2 grados, que va subiendo la temperatura. Pero fijaros que hubo épocas
hace bastantes millones de años, o miles de años, que donde había una temperatura superior a la actual. Muchas veces cuando hablamos de los grados con respecto a 1990, para ver el tema del cambio climático, sí que es verdad que estamos en unos momentos que estamos generando ciertas emisiones y tenemos mucha más población, etcétera, etcétera. Pero hubo momentos en nuestra historia donde mediante fenómenos naturales ya hubo temperaturas más altas de las que estamos teniendo a día de hoy. Es curioso, ¿no? Es decir, y si el ser humano, y si aquí, desde que empezó a vivir el Homo sapiens, ¿no? Hemos ido habitando el espacio, entiendo que buscaremos formas de habitar o adaptarnos al clima cambiante. Frente a esto, esta visión, digamos, histórica, a día de hoy, tanto desde el punto de vista sobre todo europeo, ¿no? Desde Naciones Unidas hasta el panel intergubernamental del cambio climático y la hoja de ruta hacia 2050, que antes era 2020, ahora 2050, digamos que establecen que debemos limitar el calentamiento global y la reducción de gases de efecto invernadero. Tiene que haber un cambio abrupto en 2050 con respecto a las emisiones sobre todo, ¿no? de gases de efecto invernadero. Y esto afecta a los tres sectores, digamos, productores principalmente, de industria, transporte y edificación. En el sector de edificación, además, en concreto, son también datos de la Unión Europea, el consumo de total, con respecto al total de energía en la Unión Europea es debido a la edificación, el 40% del consumo total de energía. Es decir, la edificación consume bastante energía con respecto a la industria y el transporte. Y además es responsable del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si a esto le sumamos que se establece una directiva europea en 2010, que luego se rectifica en 2012 y que ahora avanza notablemente en 2018, la 844, que es la actual, la que tenemos en vigor, y que está ya, se está de hecho ya trabajando en otra para este año 2021, que hay una fase previa, pero de momento tenemos la de 2018, donde se establece la eficiencia energética de los edificios, cómo los edificios deben de adaptarse a esa hoja de ruta y esas cuestiones en 2050. Bueno, pues los objetivos son nada más y nada menos que reducir el 90% de las emisiones y además establecer estrategias de renovación energética en los edificios existentes antes de 2050 para que lleguen a consumir, digamos, o sean eficaces o consuman menos energía, ¿no? Aquí ya empiezan a subirse, hay conceptos de Net Zero Energy Buildings, de Positive Energy Buildings, de Positive Energy Districts, etcétera, etcétera, ¿no? Supongo que iréis trabajando a lo largo del TFM, lo que estáis más vinculados a la parte de arquitectura sostenible o construcción sostenible. Bueno, además se establecen unos objetivos sobre desarrollo sostenible que, bueno, nuestra investigación se centra un poco en el fin de la pobreza en todas sus dimensiones, en la energía asequible y no contaminante, la acción por el clima, en ciudades y comunidades sostenibles, etcétera. Es decir, parece que a día de hoy debemos tener una conciencia de adaptabilidad al medio que quizás sí que estaba en los primeros o en la primera conexión con el medio ambiente o con la conexión de la naturaleza, ¿no? Pero que se fue perdiendo con el tiempo y que a día de hoy parece, y digo parece porque ahora lo vamos a ver en nuestra normativa actual, que considera bastante poco ese clima exterior. Aquí veis los dos planitos del código técnico que muchos conoceréis y no todos, sobre la severidad climática de verano y la severidad climática de invierno en las diferentes provincias de la península. Bien, ¿cómo establece nuestra normativa de referencia y nuestros documentos básicos la forma de adaptar nuestra construcción, nuestra arquitectura, por eso los requisitos y los requerimientos de nuestra arquitectura o nuestro nivel de expectativa durante el periodo de invierno, verano, etcétera, etcétera, en un edificio? Bien, pues podemos ver que lo único que establece son unas consignas
consignas actuales sobre, en este caso, os he traído el ejemplo de edificación residencial, si residencial privado, si no me equivoco, en terciario es todavía más rígido, donde se establece una serie de consignas en invierno y verano, sobre todo, y durante algunos meses se dejan las consignas sin establecer. Y, por ejemplo, durante las 7 de la mañana, 3 de la tarde, de enero a mayo debe haber una consigna de calefacción de 20 grados. ¿Sí? Esto es independientemente de cualquier localidad donde estemos. ¿Sí? Por ejemplo, da igual que estemos en Cádiz, donde puede ser que de enero a mayo haya durante el tiempo algunos días de temperatura en el interior de la edificación, que si estamos en la zona 1, por ejemplo, del norte de España. Entonces veo o se puede decantar que hay una diferencia entre los requerimientos interiores de la arquitectura y los exteriores y que no podrán consumir la misma energía para conseguir esas condiciones algunos edificios que estén en el norte con respecto al sur, etcétera, etcétera, ¿no? O climas más abruptos con respecto a otros. Igual ocurre en verano, ¿eh? para el clima de verano. Entonces, se entiende o se decanta de esto de que no importa las condiciones exteriores, sino que tenemos que tener requerimientos interiores específicos. Esto se acrecienta todavía más si hablamos del reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, que también lo conoceréis, ¿no? Donde habla las condiciones de diseño en verano y en invierno, ¿no? Ambos tienen una pequeña consideración, sobre todo el RITE, tiene una pequeña consideración sobre el voto predictivo medio, el porcentaje de personas satisfechas, insatisfechas, la simetría de temperatura radiante, todo lo que viene decantado de los estudios de Fanger y de la norma en ISO 7730, y que, bueno, es una aproximación, digamos, estática o estándar a esos niveles de confort, ¿no? Frente a eso, hay otra serie de normativa que viene avalada por proyectos internacionales que habla sobre confort adaptativo. El confort adaptativo no es otro que las personas que están acostumbradas a, a tener mayor relación con el ambiente exterior y menos espacio acondicionado desarrollan una mayor tolerancia a los límites de confort. Quiere decir esto, esa fue la máxima con la que se empezaron las investigaciones, quiere decir esto que además hay una memoria climática. Y la memoria climática no es tan inmediata como la memoria visual. Os pongo el ejemplo de la sala de cine, ¿no? Cuando vais al cine tenemos una sala donde estamos en el centro comercial y a lo mejor está iluminado y luego pasamos a una parte de previa, ¿no? donde recogemos la entrada, donde compramos la bebida, tal, donde bajan un poco los niveles de iluminación y luego cuando pasamos previo a la sala y otro bajada y ya llegamos a la sala y está oscuro, ¿no? Esa aclimatación visual es bastante rápida, ¿no? dentro de un proceso, ¿no? Pero sin embargo la mayoría de estos se ha detectado desde el punto de vista estadístico y estudios, digamos, mundiales, que hay una memoria climática que se puede ponderar en los 7 a 15 días previos del cambio o los cambios pertinentes de temperatura. Quiere decir esto que, que, que es posible que una persona que esté acostumbrada a estar en un espacio exterior, como suponer el ejemplo de Sevilla, Alicante, a 20-22 grados en primavera, cuando llegue a un espacio construido, no tiene por qué fijar esos límites tan estáticos de 23-25. Quizás puede tener un mayor rango de tolerancia a esas cuestiones, sobre todo si son edificios donde son personas sedentarias o sentados, o no estamos hablando de un gimnasio, estamos hablando de edificación residencial, de oficinas, de edificación terciaria. Bueno, pues todo esto está cuantificado. Hay el proyecto RP884, hace un barrido por todo Estados Unidos, de eso se decanta la norma SRAE 55-2010, la 13, la 15, la 17 y por fin la 20. Y al final, bueno, pues lo que se establece, si veis aquí, es muy simple. En abscisas, en ordenadas, establece la temperatura interior, horaria
y en abscisas la temperatura diaria ponderada exterior. Esta es la temperatura media de los 7 días previos. Con lo cual, si yo tengo una temperatura media ponderada de 20 grados, mi horquilla estará entre 20,5 y 27 grados, ¿no? Aproximadamente. Este ejemplo quiere decir que no tengo una horquilla tan estática, sino que tengo bastante rango de amplitud. Esto sería para el 80% de aplicabilidad, de 80% de personas satisfechas, y decía para el 90% de personas satisfechas con respecto al estudio estadístico. La normativa europea también se basa en otro proyecto, el proyecto SCATS, y actualmente es esta norma en 16798/1 de 2019, aunque antiguamente era la 1251 de 2012, que se cambió, se modificó y se adaptó a esta norma, ¿no? Y es curioso porque aquí se establecen 3 límites diferentes en función al nivel de expectativa. ¿Vale? Una categoría 1 para hospitales o personas con guarderías o zonas donde necesitamos mantener unos rangos de temperatura específicos. Una segunda categoría que sería edificación nueva, no edificación en toda su amplitud. Y la categoría 3 que es la rehabilitación o la reforma o la edificación existente, ¿no? Donde podríamos tener cierto rango, ¿no? Al fin y al cabo es un poco parecido a lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que igual que tener los porcentajes de aplicabilidad 80-90%, pues es 90, 80 y 65%. La aplicabilidad, si no podemos ver en las referencias que así están, ¿no? Bueno, entonces más o menos los límites entre 10 y 30 pues también se mantienen en esta cuestión y bueno, por encima y por debajo de estos límites pues habrá que tomar determinaciones un poco más. Es cierto que a partir de 30 grados de media ponderada, es decir, 30 grados durante 7 días, es verdad que la temperatura está fuera de los márgenes de aplicabilidad, pero supongo que con el cambio climático iremos haciendo estudios estadísticos que hemos desarrollado. Y así fue. Por ejemplo, nosotros en Chile tuvimos un problema que estos modelos no nos servían, los modelos internacionales no nos servían para los climas fríos. Entonces nos fuimos, hicimos una encuesta de sensación térmica y de voto de sensación térmica, TSV, Thermal Sensation Vote, y hicimos un barrido en 500 viviendas. Bueno, realmente fueron menos, fueron unas 300, pero se hicieron en varios momentos del año. Y extendimos los límites de la categoría de la normativa sobre todo la 3, nos extendimos desde 10 hasta 5 grados, ¿vale? Con respecto a ese estudio estadístico, sacamos los puntos que estaban fuera y hicimos un poco la correlación para intentar mantener los límites arriba y abajo. Con estos datos sí pudimos ver otra serie de cuestiones que ya nos empezaron a llamar la atención, como son los de eating or heating. Había personas que preferían comer que calentarse, o eso que le llaman de hidden energy poverty, pobreza energética escondida, ¿no? Realmente sí que hay problemas, pero no se detectan porque no hay altos consumos. Y bueno, ciertas cuestiones que parece que son más vinculadas al ámbito social o al ámbito menos cuantificado, menos estadístico, ¿no? Pero interesante desde el punto de vista de el quehacer de la arquitectura. Bueno, pues una vez visto un poco esto, realmente pensaba, bueno, ¿y si este confort adaptativo lo podríamos vincular al consumo energético? ¿Sería posible vincularlo? Porque claro, si yo en vez de tener los límites tan estrictos, ¿no? Y por ejemplo eso que hemos visto del código técnico, ¿no? Que por eso los programas de certificación energética nos dan de repente un pico muy alto a las 3 de la tarde, ¿no? Porque hay que poner en verano salta al aire a 25, tal, lo que sea, ¿no? Y antes no estaba puesto. Si tenemos digamos, una adaptación un poquito más en relación con el medio, ¿no? Considerando estos niveles de confort adaptativo, considerando ventilaciones naturales, quizá en modo mixto no concurrente, es decir, ventilación natural o sistemas activos, podríamos tener un ahorro energético siempre y cuando estemos dentro de los límites de adaptación de las personas, obviamente, ¿no? Y siempre y cuando lo cotejemos con medidas de campo, ¿no? Bueno, pues quizás podríamos tener un consumo más bajo de energía, ¿no? Esto es lo que
podíamos aportar, ¿no? Claro, y entonces, si consumimos menos y nos adaptamos más al clima cambiante, quizás consumamos también menos o tengamos una mitigación de la pobreza energética, porque claro, si estamos consumiendo menos energía, supone que gastaremos menos, ¿no? Y además, claro, ahora tendremos que reformular o potenciar qué medidas de ahorro son interesantes en la rehabilitación energética, considerando que ya no estamos consumiendo tanto como antes y que los periodos de amortización se nos van a complicar, ¿no? Entonces, en eh, digamos, estas dudas que salían, ¿no? Esta inquietud que partía, ¿no? De quizás podíamos aportar esto al campo de conocimiento. Pues aquí os traigo, digamos, las dos primeras partes, ¿no? O los dos capítulos donde está el grueso de la investigación, ¿no? Cómo es el consumo energético adaptativo y cómo son esos indicadores de pobreza energética que podemos sacar de esta cuestión que no tenemos al fin y al cabo claro. Eh, quizás sea una idea un poco, quizás sea una idea muy simplista, ¿no? Simplemente cambiar las consignas. Sí, bueno, pero realmente no es tal que así, sino que hay que hacer una serie de hipótesis de compatibilidad de cuestiones de cómo van haciendo. Primero, el primer límite que nos encontramos al desarrollar esta idea, ¿no? de intentar jugar con esos límites adaptativos, es que no había programa de ordenador que lo simulara. Eh, no teníamos software para hacerlo. Hablamos con unos compañeros de Madrid, eh, de la Politécnica, que habían hecho una investigación similar y lo que habían hecho habían sido métodos simplificados donde habían tomado 12 simulaciones y habían tomado unos límites por cada uno de los meses del año y habían hecho 12 simulaciones para todo el año. Porque no buscábamos eso. Buscábamos que cada día del año hubiera una consigna diferente en función a los 7 días previos del clima cambiante. Y además buscábamos que pudiéramos compatibilizarlo con la temperatura horaria operativa interior de un espacio, ¿no? Que tendría que tener un programa de simulación considerar también esa temperatura media radiante. O sea, descartábamos todos los programas de simulación españoles, me refiero de certificación energética, y al final decidimos irnos directamente a Energy Plus, ¿no? Sí que es verdad que la modelización de estos sistemas, de estos casos de estudio que hemos trabajado, lo hemos hecho con Design Builder, que es mucho más fácil de modelar que Energy Plus, pero luego la programación es directamente en Energy Plus. Ya veréis que ya en estadios posteriores lo hemos hecho realmente, ni siquiera ya pasamos por Energy Plus, lo pasamos parcialmente, pero utilizamos un script de Python donde podemos ir trabajando. Y además, claro, necesitamos para ello todos los archivos climáticos. Archivos climáticos los más digamos, veraces que tuviéramos. Entonces, bueno, pues tuvimos el de Meteornom y con eso fuimos tomando archivos climáticos donde podíamos tener las condiciones horarias de diferentes puntos del mundo. Bueno, y una vez que teníamos esto, pues también dijimos, pues, además, cualquier intervención que se haga en la arquitectura o cualquier cuestión de adaptabilidad climática hay que proyectarla al futuro. Entonces, bueno, pues, de acuerdo con el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, pues partimos del modelo del Hadley Couple Center, del cuarto Assessment Report del IPCC, y decidimos utilizar el escenario A2, ¿vale? Como suma de la 1B a 1E, tal, y para proyectar a 2020, 50 y 80 diferentes cuestiones con el morphing que establece el Hadley Couple Center. Después, cuando hemos conseguido ya ha salido el quinto Assessment Report y ya tenemos otros escenarios que no son los antiguos, sino son los Representative Concentration Pathways, son diferentes, son más restrictivos, pues hemos ido trabajando con dos de ellos, 4,5 y 8,5 del Assessment Report, del quinto Assessment Report del IPCC. Bueno, son escenarios de cambio climático, obviamente hay una gran variabilidad, pero nos dan una idea de qué pasará a futuro, 2050, 2080. Bueno, pues ya volvemos a la arquitectura, ¿vale? Ya tenemos el marco teórico, ya hemos decidido a ver qué pasa aquí, cómo actuamos, cómo cambiamos las consignas, Venga, pues dijimos, vamos a trabajar con la vivienda social, obviamente, y vamos a una vivienda que es casi la más extendida de España, ¿no? Esa arquitectura
de los años 70, ¿no? De probablemente 1, 2, 3 dormitorios, cocina, baño, todo muy, digamos, reducido en torno a 70 metros cuadrados de vivienda, ¿no? Y con las características constructivas típicas, ¿no? Vídeo simple, pues hay una cámara de aire, cita la cámara de tabique, o aquí en este caso tabicón, y bueno, un forjado normal, ¿no? Unidireccional, ¿no? Un edificio que se sitúa en Sevilla, en la barriada del Tardón, como podría ser otro cualquiera. Lo que hicimos fue intentar en ese edificio, aquí tenéis, aquí vais a tener siempre aquí abajo la referencia del artículo donde está publicado, ¿de acuerdo? Por si después os sirve y lo queréis consultar. Aquí tenéis un estudio que realizamos donde vimos esta vivienda que no tiene sistema activo de climatización. Le pusimos la programación, en este caso, de código técnico, la programación de cómo funciona una vivienda en código técnico. También la cotejamos con la programación de los estudiantes que viven allí y tal. Pero bueno, al final decidimos tomar esta, que está bastante parecida, nos lo pasamos. Y hicimos una serie de mediciones concretas con una serie de sensores, con los Hobo U12, temperatura del aire interior, y los Delta On, de temperatura radiante, media radiante, y con esos sensores pues cotejamos algunas medidas para ver que estábamos desarrollando un programa de simulación en condiciones, ¿no? Estamos haciéndolo de forma concreta. Y vimos que durante, estos si veis aquí son los modelos de confort que hemos visto anteriormente, y estos puntitos son cada hora del año, ¿de acuerdo? Esa cada hora del año que hay veces que está por debajo de los límites de confort y veces que está por arriba y otras veces que está entre los límites de confort. Bueno, pues vimos que aproximadamente el 50% del año se encontraba, estos son varios modelos, ¿no? En la SRAE o la norma E. El 50% del año se encontraba en torno a esos límites, ¿vale? Algunos momentos estaba por arriba, bastante, 20% en este caso, y en este 20% por abajo. Vimos, sin embargo, que la aplicabilidad de los modelos a largo plazo está en Sevilla, a largo plazo en 2080, con esa simulación de las dos, vimos que realmente había casi más puntos dentro de esos niveles. Lo que pasa es que sí que había un sobrecalentamiento en el interior de la edificación en torno al 30% con respecto al 20% que tenemos actualmente con respecto al 2080. Así que nuestro objetivo, lo que parecía simple, era que estos puntitos que están aquí los consiguiéramos introducir de alguna u otra forma dentro del espacio de los rangos de confort. Con eso, para hacer eso hay varias cuestiones, o hacer alguna reforma en la envolvente, mejorar ventilaciones, transformar las condiciones ambientales interiores al final. O utilización de sistemas activos, que es una cosa que también se puede plantear. Aquí veis, por ejemplo, lo que ocurre realmente considerando estos niveles a lo largo del año, ¿no? Y veis cómo durante los meses de enero y febrero pues no llegamos a los límites, luego viene una temporada, en este caso en Sevilla, bastante afable, ¿no? Llega de abril, mayo y casi hasta junio, y luego desde septiembre hasta noviembre, ¿no? Está siempre dentro de los límites de confort, pero bueno, aquí no tendríamos que gastar apenas energía en sistemas de climatización, puesto que ya estábamos dentro de esos límites de confort establecidos y no tendríamos que hacer ese aporte de esos sistemas de consumo. Sin embargo, si lo hiciéramos con el modelo código técnico, sí que aparece una gran cantidad de consumo en esa época del año, porque tenemos esos límites establecidos en 25 y 20. Entonces, todo lo que baje de eso, todo lo que oscile con respecto a eso, pues sí. Y veis, por ejemplo, como en 2000, durante los meses de verano, sí que hay un sistema que se va a presentar bastante sobre en 2080, que es sobre lo que tendremos que ir actuando. Otra investigación también sobre, en otra revista, la revista Energy, también una revista de impacto. Otra investigación era una serie de cuestiones de medidas de ahorro energético valoradas en tiempo y además valoradas durante su ciclo de vida, es decir, durante también su periodo de mantenimiento. Entonces hicimos 4 medidas de ahorro energético, son Energy Conservation Measures, medidas de ahorro energético, que primero fue insuflar el interior de la cámara de aire de este bloque de vivienda. Os recuerdo que la cámara es una camarita pequeñita aquí, insuflamos directamente. Lo otro, le intentamos hacer digamos, un aplacado interior también con aislamiento, o un SATE, un sistema de aislamiento térmico por el exterior, o una fachada ventilada con aislamiento, ¿vale?
Aquí veis un poco la transmitancia de cada una de estas soluciones constructivas y un poco la implementación en precio, ¿no? Un poco la fecha de vencida de lo más caro, luego estamos con el SATE y lo más simple, en este caso, la inserción por el interior, por la característica constructiva. Veces que se puede hacer, veces que no se puede hacer. Y además el mantenimiento también es bastante económico, ¿no? Bueno, pues previo a hacer esto, previo a estas soluciones, decidimos aplicar nuestro concepto de consumo energético adaptativo. Es decir, que solamente consumiría en los puntos que estuviera fuera de los límites de confort, ¿vale? Con eso conseguíamos un ahorro en refrigeración del 73%, uno en calefacción del 26% y un ahorro total del 57%. Solamente con tratar las consignas de un modo más realista, de un modo más adaptable. Solamente activar los sistemas activos o funcionar con los sistemas activos cuando sean necesarios y pasemos de esos límites. Tenemos dos investigaciones que hemos hecho, la podéis encontrar, no la he traído hoy, de Building Simulation, donde hemos trabajado con reportes lingüísticos, ¿no? Se puede simplemente con el propio consignador del sistema de climatización, podéis trabajar y os dice cómo además aprende o si es necesario poner ese día tal o si no ponerlo. Tenemos otras investigaciones también donde hemos calibrado algunos sistemas, pero se puede hacer de forma manual, digamos, de una intervención low cost, donde podemos verlo un poco. Bueno, pues, si os fijáis, si la medida 1, que parecía la que tiene menor periodo de retorno, esto es el periodo de retorno simple, muy simple, con mantenimiento, en torno a 15 años, ¿vale? Y el modelo adaptativo, ya que tenemos un ahorro de energía mucho mayor, es en torno a 45 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si consideramos estrategias de adaptabilidad climática, es decir, una mayor tolerancia y no nos centramos en los programas de certificación comerciales, sino que vamos a intentar ver cómo se puede utilizar el edificio para tener un menor consumo, podemos llegar a ver que las estrategias y todo el, sector de la construcción, que durante una serie de años se ha basado en estrategias de máxima hermeticidad y cubrimiento del envolvente, puede funcionar en diversos climas, pero en otro hay que hacer un estudio muy concreto y muy cercano para intentar comprender cómo la arquitectura o cómo la arquitectura debe de adaptarse y responder al medio sin hacer gastos excesivos que son de difícil retorno o difícil amortización. ¿Vale? Y esto me parece que es nuestro aporte grande, porque si os fijáis, está claro que hay que renovar el parque edificado, pero hay que hacerlo conscientemente y considerando que puede haber diferentes estrategias que no solo tienen que ser cuestiones o soluciones constructivas caras o súper tecnológicas que nos conlleven periodos de amortización muy lentos, ¿no? Bueno, pues no contento con eso, nos fuimos a edificios de oficinas. Y utilizamos unas torres que están en Mairena, de Aljarafe, y las monitorizamos y las medimos, estuvimos trabajando allí. Aquí hay otra revista, Building Simulation, que estuvimos trabajando. Y hicimos una comparativa, además, no solamente entre zona B4, que si no me equivoco, la zona B4 del código técnico es Sevilla-Alicante, pues también la pasamos por la zona D3 y la E1, es decir, digamos, zona más fría y zona intermedia en Madrid y me parece que la E1 me parece que Álava o una cuestión parecida. Zona más fría, zona más calurosa y zona intermedia, y vimos cómo funcionaba el consumo con el código técnico y el consumo con las diferentes categorías de la normativa EN que os he contado antes. Si veis, en la mayoría de los casos hay un ahorro significativo, digamos, en estas cuestiones, ¿no? Sobre todo, además, un potencial de ahorro a futuro. No solamente en climas calurosos, sino también en climas fríos, ¿no? Bien. Esto es lo que decía, al final lo que hemos conseguido es que estemos dentro, todos nuestros, esta es la zona B4, todas nuestras temperaturas operativas interiores están en la zona de confort debido a que tenemos un consumo de calefacción y un consumo de refrigeración. Este caso está hecho con las demandas, pero también con los consumos, mediante el rendimiento de los equipos, ¿vale? Y hemos conseguido que todos esos puntos estén ahí. ¿Podemos afinarlo mucho más? Obviamente, si yo subo más el consumo de refrigeración, puedo llegar al punto medio, ¿no? Pero estamos jugando siempre con esos límites
para intentar ahorrar lo máximo posible, ¿no? O ir jugando con ese grado de perspectiva, ¿no? Aquí veis como la zona E1, aquí la veis actualmente y en 2050, ¿no? Aquí veis cómo van a ir cambiando también los requisitos de la edificación de aquí a un tiempo. Entonces, en la zona E1, que parece que no hacía falta dimensionar ningún sistema de refrigeración, o al menos era casi irrisorio, en 2050 ya empiezan a tomar bastante protagonismo, ¿no? Y igual digo con la zona B4, donde los sistemas de calefacción, que parece que son importantes en este edificio concreto en ese momento, después se van a ir modificando. Con lo cual también habrá que ver cómo se reajustan o cómo se ajustan todos estos sistemas. Y ya por último, intentamos aplicar ese modo mixto. Es decir, cómo realmente el modo mixto se garantiza siempre, pero se garantiza con la abertura de ventanas en temas de ventilación natural. Pero si yo soy capaz de introducir o de introducir en la componente de renovaciones de aire por hora y puedo controlar las renovaciones de aire, con aumentando las renovaciones de aire es probable que necesite menos refrigeración. Entonces eso es una ventilación controlada que se puede ir trabajando. Aquí podéis ver cómo sería el modelo base con respecto a la relación de esta cuestión y para que os hagáis una idea, si tuviéramos, esto es consumo energético, si tuviéramos en esta línea del 100%, en una correlación, en una regresión lineal, es decir, entre ambos, en esta línea del 100%, si tuviéramos los puntos todos en esta línea, sería lo mismo, digamos, el planteamiento estático con respecto a la ventilación en modo mixto. Todo lo que sea hacia arriba es un ahorro. Veis que estamos ahorrando en torno al 50% de lo que gastaríamos con calefacción y refrigeración únicamente sin tener ese control de las ventanas y además considerando esos límites adaptativos. Este es otra publicación de Energy and Business. Bueno, pues una vez que habíamos hecho unos demostradores, dijimos, bueno, pero esto tendrá potencial global, ¿no? Entonces dijimos, bueno, quizá en Europa, si somos capaces desde Metronom de sacar los 32.300 estaciones, 32.200 y pico, está en la publicación Urban TV, puntos de las estaciones a lo largo del año y luego proyectarlo a futuro, podremos ver un poco qué potencial tiene los niveles de confort adaptativo para generar esos ahorros. Y pudimos ver que en realidad el porcentaje de superficie con respecto al porcentaje de población, podemos ver que ambos modelos, tanto el modelo europeo como el modelo americano, podemos centrarnos en uno, no hace falta ver los dos, tienen un potencial bastante alto, ¿no? Entonces, 22% de la superficie y 25% de población. Parece que es curioso que además los días que puede cubrir, digamos, la aplicación del modelo pasan del 50%, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Es verdad que vimos que en el arco mediterráneo es donde mayor potencial de estas estrategias climáticas hay. Obviamente cuando son climas muy fríos o cuando son climas muy calientes, pues estamos muy complicados, ¿no? Pero sin embargo, en esta parte baja, imaginaros que solamente el 10-20% del año es de aplicabilidad, estos límites un poquito más abiertos, pero en estas zonas, en la zona del arco mediterráneo, podemos estar en torno al 90-100%. Entonces, centramos un poco el estudio en estas zonas. En colaboraciones con demás compañeros, en este caso es otro artículo que tenemos en Japón, ¿no? Se vieron las 500 estaciones que están disponibles, acceso en Japón, y vimos también ese potencial, ¿no? Y además vimos también la posibilidad, en Japón, pues, fijaros que aproximadamente la superficie, si sumamos aquí 24, 27, 27, casi el 80% de la superficie podemos aplicar estos sistemas, no todo el año, pero sí gran parte del año, mitad del año. Y además, fijaros que si lo unimos a la ventilación natural, ¿vale? También podemos ver cómo esos límites pueden aumentar, ¿no? Y luego hicimos uno mundial, ¿no? Con los 16.300 estaciones disponibles, ¿no? Esto fue un trabajo bastante amplio, que después tuvo una gran carga de mapeo en GIS, ¿vale? Pero sí que podéis ver cómo, además, considerando diferentes escenarios de cambio climático, el porcentaje de aplicabilidad en la Tierra también fue definido, ¿no? Entonces tiene mayor resolución,
Ahora mismo se ve aquí pequeñito, pero tiene una resolución bastante alta y podemos, digamos, hacer un mapeo de cada una de las zonas. Si estáis familiarizados con la clasificación climática de Copenhagen, el primer plano, ahora ya está muy definido, ¿no? Pero el primer plano de Copenhagen mundial que se hizo con 5.000 estaciones, ¿no? Entonces, fijaros que aquí hay 16.300 aproximadamente, 200 y pico, no estoy seguro cuánto, pero aquí se ha hecho, digamos, con mucha mayor resolución que ese plano inicial y se ve ese potencial de adaptación. Y ya, por ver un poco otra cuestión interesante, es que hemos desarrollado, en este caso es parte de una tesis de Daniel García, ¿no? que ahora es profesor de la UPM, perdón, de la Universidad Carlos III, ¿no? y que desarrolló un modelo de Design Builder que mediante un paquete de Python somos capaces de realizar muchas simulaciones e integrando, digamos, en el IDF o en el archivo concreto. No quiero extender mucho más esta cuestión. Si queréis mayor definición de este caso, lo podéis escribir un correo electrónico o lo tenéis en esta publicación, donde más está el paquete de Python enlazado. ¿Vale? Ya, para no ser tampoco muy larga la presentación, porque veáis un poco cuáles son nuestras inquietudes, también vimos que estas cuestiones adaptativas también podían tener cierta relevancia en cuanto a los indicadores que se desarrollan actualmente de pobreza energética. Así hicimos un barrido, esto es un review que también está publicado en Energy Building, sobre los diferentes indicadores de pobreza energética y lo que cada uno de ellos son capaces de considerar o no considerar. Entonces, bueno, no quiero tampoco aburriros un poco con esta cuestión en concreto, pero sí deciros que hay diferentes límites y la mayoría de indicadores son indicadores de diagnosis de un estado actual. Pero nunca se había previsto un indicador previo a la construcción o un indicador que nos sirviera para poder afinar o poder saber o predecir qué pasa con una edificación si se construye de una forma u otra, ¿no? Entonces desarrollamos esta investigación, se llama el Full Poverty Potential Risk Index, es decir, un indicador que mide el potencial de riesgo de pobreza energética, ¿no? De una construcción o al fin y al cabo, de una familia, ¿no? Entonces, definimos que si la pobreza energética es al final el consumo energético, ¿vale?, por el precio de la energía partido de el salario de la familia en la que vive, ¿no? Ya sabéis ustedes que al principio, en la indicación primera, bueno, aquí pone 2010, pero del 93, exactamente, esta es la última referencia. Al final se decía que si una familia consumía más del 10% de sus ingresos en facturas energéticas, estaba en situación de pobreza energética. Obviamente este indicador ya ha sido sobrepasado, ¿no?, en muchas cosas, ¿no? A veces que si el gasto se pasa con el 2M, gasto de energía es mayor que lo que la media nacional, o pasa del ingreso mínimo tal, o en fin, hay otras cuestiones que son mucho más complejas, ¿no?, de identificar. Pero al final lo que nos queda es que hay una relación entre esos ingresos y ese gasto de la familia en energía, ¿no? Si yo considero que la energía real, el consumo de energía, energy consumption real, el consumo de energía real, es el consumo de energía simulado más diferentes factores, que no me voy a extender ahora, lo tenéis en la publicación de Energy Policy, diferentes factores que pueden, digamos, tabular ese consumo simulado para que se establezca en real. Uno de los factores podría ser el consumo energético adaptativo, ¿no? Entonces, si al final es tan fácil como ver la cantidad de horas que utilizo en calefacción, o en este caso en refrigeración, cooling, por este factor, y en la cantidad de horas que yo necesito a nivel de heating, de refrigeración, ¿no? Si establecemos esta cuestión, además otras cosas que son otros servicios energéticos, electricidad, iluminación, tal, ¿no?
Entonces, si yo considero este paquete de consumo energético partido, obviamente siempre, de los ingresos de la familia, y ya le pongo el porcentaje del 10% o el 2 veces la media nacional o el que fuera, ¿no? Es bastante permeable todo eso. Si yo considero este consumo energético, ¿vale? Y ese threshold index es en función a esta cuestión. Si yo entiendo que hay una distribución normal de cada uno de los desfiles en esas cuestiones, ¿vale? De los desfiles, en este caso está hecho para Chile, ¿no? Pero puede ser en España, ¿no? También está la sociedad organizada por desfiles de ingresos, ¿vale? Podemos entender que el FPPRI, el Poverty Potential Risk Index, será el área de esa superficie que queda encerrada dentro de esos límites entre el threshold y digamos, el bueno, así nace este indicador que os lo traigo rápidamente también, para tampoco extenderme. Y este indicador, pues bueno, simplemente lo hemos aplicado, y he traído un ejemplo, a una serie de viviendas en Chile y luego se está aplicando también en España. Este indicador, bueno, simplemente considera, allí en Chile hay 3 tipos de viviendas sociales, la de 40, 55, 70 metros cuadrados. Consideramos 432 casos en todas las orientaciones y con todos los anchos de calle posibles, en torno a 15.552 casos, y le hicimos su consumo energético y las horas que estaban con foro adaptativo para tomar, digamos, el consumo, y luego separamos en deciles, y para proyectar a futuro hicimos un estudio de futuros proyecciones de ingresos, y tasa de inflación y tasas de ingresos, pero esto no nos vamos a extender demasiado. Por lo cual, pudimos hacer un total de 155.200 casos. Y aquí tenéis un caso concreto, ¿no? de una vivienda donde el factor, el form ratio es 1:1, una vivienda de 1:1 orientada al norte y de 55 metros cuadrados, es un caso cualquiera por aquí. Y podíamos ver si este de aquí es el 10% que marcaría el consumo normal, sin límites adaptativos, y ese sería el 10% que marcaría el consumo con límite adaptativo. Es decir, veis que, por ejemplo, una familia que se encuentre en el segundo decil, probablemente, que es este naranjita, ¿vale? En este segundo decil de ingresos, no tendría, estaría en pobreza energética si consideramos este factor tradicional. Y obviamente no puede tener ni siquiera acceso a la vivienda, por el nivel de ingreso. Sin embargo, en este caso hay algunas cuestiones que parcialmente quedan por debajo y parcialmente por arriba, ¿vale? Entonces, habría que ver qué casos concretos se podía adaptar la arquitectura al nivel de ingresos de esa vivienda o de esa familia, e incluso este indicador lo planteamos también en cada uno, que no os lo he traído porque ya era demasiado, que quizá habría que alojar esa familia en la planta intermedia, no en una superior que se prevé más energía, o en un lado de la edificación, o en una edificación con este factor de forma y no con este factor de forma, y con lo cual se podría hacer una preselección, digamos, estimativa de esa cuestión, ¿no? Aunque ya sabemos que toda la casuística de la familia en riesgo de pobreza y exclusión es muy complicado, ¿no? O de la familia vulnerable, que me gusta llamar. Este otro índice que desarrollamos fue el Poverty Adaptive Degree Only Index, que es un índice más de mapeo, de poder detectar situaciones concretas de municipios concretos donde nos interese más o menos hacer o targets, o hacer, digamos, rehabilitaciones concretas, o atajar el problema de la pobreza energética por diferentes cuestiones, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue, no sé si sabéis lo que son lo diré, los grados día. Los grados día se utilizan normalmente para ver el potencial de un espacio, de una zona, a consumo energético, ¿vale? Eso se hace, de hecho, de ahí salieron las severidades climáticas de invierno y verano del código técnico, o en Italia se utilizan directamente. Entonces son una serie de grados que nos da para saber un poco a qué distancia estamos de esos límites, ¿no? Pues si nosotros en utilizar los grados día utilizábamos los grados hora, y esos grados hora lo hacíamos también en las 8.760 horas del año,
y además comparamos la temperatura exterior con esto de calefacción y de refrigeración, de heating and cooling, ¿sí? Y además le poníamos una serie de coeficientes que serían 0 o 1, dependiendo si estuviera fuera de los límites, podíamos establecer qué pasaría, qué diferencia habría entre el potencial está dentro de los límites en grados hora adaptativos con respecto a un clima u otro. Con eso tendríamos el potencial de cada espacio a esta cuestión de pobreza energética. Si además esto lo aplicáramos a las 346 municipios de Chile, ¿vale? Y consiguiéramos el heating, cooling and total, ¿vale? Y viéramos qué pasaría, podríamos establecer una representación gráfica de los municipios que tendrían mayor o menos capacidad de adaptación, ¿no? No son estos, ¿no? Y además, una vez que tuviéramos eso y viéramos también los niveles de pobreza del municipio, podríamos hacer un análisis clúster que nos identificaría en este caso concreto cuáles son los de mayor riesgo, ¿vale? O menor capacidad de adaptación y por lo tanto mayor pobreza energética, ¿no? Entonces se podría trabajar con estos municipios inicialmente para ver cómo están como un modelo de prediagnosis del sistema, ¿no? Y ya por último, el último indicador que estamos desarrollando o que tenemos ya más o menos desarrollado es el del proyecto NAIPE, nuevo análisis integral de la pobreza energética en Andalucía. Es un proyecto que dirijo yo junto al profesor Jaime Solís y donde introducimos algunos aspectos que habéis visto más cuantitativos, otros mucho más cualitativos en cuanto a los niveles de confort, ¿vale? Realmente este Index of Vulnerable Homes se utilizó al principio en una tesis doctoral, los de doctorando, pero lo hemos implementado con, obviamente, el indicador de energía ya real conforme a los límites adaptativos y el confort también con respecto a los límites de confort adaptativo. Además de estas dos cosas, que ya sabéis que son los de confort y energía, que ya hemos ido viendo durante toda esta exposición, está obviamente el monetario y el índice de calidad de vida o de coste de calidad de vida. Con estos 4, digamos, patas que tiene este indicador, conseguimos sacar los niveles de vulnerabilidad. Y al final detectamos hasta 13 niveles de vulnerabilidad, ¿vale? Y esto lo hemos aplicado en el proyecto NAIPE en un edificio de vivienda, en este caso en Sevilla también, en el edificio de Renfe, tenemos proyectos en los más sitios. Y además hemos hecho una rehabilitación energética y hemos visto qué pasa con ese edificio en vaso clase o el caso mejorado con esta rehabilitación energética aplicada y si es necesario o no hacer esta rehabilitación más allá de pasar los límites, digamos, de adaptabilidad o de asentamiento, ¿no? De esas viviendas que están, digamos, que están en situación de infravivienda, o si hay que hacer otras cuestiones, ¿no? Y ahora mismo estamos en desarrollo con la empresa, bueno, con ABRA, con la de Vivienda de Andalucía, para que esto sirva de ayuda a la toma de decisiones de rehabilitación energética en cuestiones relacionadas no solamente con el ahorro energético, sino también en cuestiones relacionadas con la vulnerabilidad de las personas. Y ya para finalizar un poco esta cuestión, que espero haber sido lo breve que me pidió Ángel, que fue en torno a 1 hora, creo que lo he cumplido. Futuras líneas, ¿no? Bueno, hay veces que sigo pensando en que el edificio, me parece un dibujo muy interesante de Edward Allen, del libro cómo funciona un edificio, de Gustavo Gili, y me parece muy interesante que hay veces que tenemos que considerar que hay un entorno en el que yo implanto el edificio y luego le inserto, también lo utilizo en mi clase de instalación, bueno, soy profesor de instalación, y luego le inserto toda esta instalación, ¿no? Pero todo esto debe tener un cierto sentido del usuario como el centro del caso, ¿no? Ese usuario
ese lector que está viendo esta cuestión tiene que considerar el clima exterior, tiene que considerar la disposición constructiva, tiene que considerar la tecnología para que al final todo quede vinculado un poco a eso. En esta línea ya no tiene este título, ya ha cambiado, obviamente. Estamos intentando un proyecto de ERC sobre edificios de consumo positivo y nuevos temas de adaptación climática, como habéis visto. Y ya estamos introduciendo en nuestras investigaciones todo lo que viene siendo redes neuronales, diferentes árboles de datos, o KMIS, o hay diferentes cuestiones estadísticas que son fundamentales. Os animo a que os forméis en esta cuestión porque os puede dar una perspectiva que no todo es una simple regresión, sino que hay otras cuestiones que nos pueden funcionar bien y que nos pueden predecir incluso algunas situaciones de la arquitectura donde ya lo hemos hecho en algunas investigaciones, podemos determinar mediante una pequeña formulita ciertos consumos o demandas sin tener que simular una vez que tenemos una serie bastante de casos, ¿no? Y también vuelvo un poco a lo que hablé con Ángel al principio, ¿no? A esas fortificaciones que fue el principio de mi ámbito de la investigación en algún momento, ¿no? Y que bueno, que vuelvo allá muchas veces y que al final inspiran, ¿no? Esa relación con el medio, ¿no? Esa protección con respecto al medio, pero desde un punto de vista humanizado, ¿no? Yo creo que no debemos olvidar como arquitectos que somos capaces de replicar, digamos, la arquitectura que tiene un sentido defensivo, para transformarlo en mimbre y hacernos un entorno mucho más agradable, en este caso al viento de levante, ¿no? De la costa gaditana, ¿no? Y humanizar estas cuestiones energéticas desde una perspectiva un poco lógica y del usuario como el centro de todo. Creo que con esto hemos acabado. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, después de esta charla de Carlos, donde ha contado todas las investigaciones que ha ido desarrollando y las que está desarrollando, es turno de que le planteéis cuestiones, comentarios, dudas, aclaraciones, tanto los que estáis aquí, todos los que estáis en clase, como los que estáis conectados. ¿Alguna cuestión? ¿Sí? Sí. No llego a escuchar, ¿eh? No escucho bien. Si está... Te está preguntando, Carlos, si es posible que en algún momento se adapte el código técnico a todo esto que estás contando. A día de hoy lo veo bastante improbable, pero seguramente la mayoría de vamos a ponerlo un poco en pie, ¿no? En edificación residencial es que es muy complejo esa adaptación. ¿Por qué? Porque una edificación residencial debe tener por un lado está una cuestión que sabemos todos, que es la certificación energética, que es, digamos, una etiqueta, al final una etiqueta de un producto, ¿vale? Que podemos cuestionar más o menos, pero todo está cortado por el mismo rasero. Y otra cosa es la gestión de la energía dentro de la edificación, ¿no? Esa gestión de la energía dentro de la edificación, en residencial o en terciario, sí que se adapta a esta cuestión, ¿no? No importa tener en cuenta que lo más importante de un edificio no es su construcción, es su vida útil. Además, donde va a generar mayor consumo energético, ¿no? Durante esa vida útil, si somos capaces, no tenemos por qué estar tan ligado a ese marco normativo inicialmente, sino hacer una buena gestión durante el desarrollo de esa vida útil del edificio. No sé si me estoy explicando. Voy a poner un ejemplo muy simple. Si yo hago una biblioteca que tiene calificación energética A y luego le cambio el uso y pongo una discoteca, obviamente esa discoteca no tiene calificación energética A. Pero es que si pongo una guardería, tampoco la tiene. Y de hecho, probablemente esa biblioteca, cuando se haga un análisis del desarrollo de esa biblioteca inicialmente o durante los primeros 10-15 años, veremos que habrá ciertas cuestiones que hagan que veamos que estamos por encima o por debajo del consumo estimado.
¿no? Entonces, hay que ver la perspectiva no solamente como de un producto que yo saco fuera con una etiqueta, sino que es un producto que está vivo y que habitamos y que lo vivimos. Entonces, en ese momento es donde tenemos que ir desarrollando estas cuestiones. Cada vez más hay programas de Energy Plus o simulaciones que están más vinculados a la certificación energética. Pero ya os digo, yo creo que es conveniente entenderlo desde esa perspectiva un poco de su globalidad, no solamente de la construcción. Muy bien. ¿Carlos? Sí. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, Carlos, Carlos Pérez tiene una pregunta. Pérez. Sí, ¿me oyes? A ver. Muy flojo, yo casi no lo oigo. A ver, es que estoy usando aquí un sistema. A ver, ¿me oís ahora? Ahora sí. Ah, vale. A ver, bueno, enhorabuena, Carlos, por todas las investigaciones, sin ninguna duda, son increíbles, fantástico. Tenía dos dudas al respecto. La primera es, al principio has hablado de la humedad relativa también, como del ambiente, como un dato que aparece en el RITE y en el código técnico. ¿Cómo crees que afectaría en todos estos cálculos de adaptación de las personas a la temperatura el hecho de la humedad relativa en climas como Alicante, por ejemplo, en zonas mediterráneas, ¿no? Donde hay más humedad que en el interior de España? Y hasta qué punto, por tanto, sistemas como a lo mejor el enfriamiento evaporativo o sistemas naturales, digamos, bioclimáticos, podrían verse beneficiados o perjudicados. Y lo segundo, ¿por qué eres tan pesimista en el sentido de que no fuera posible tus investigaciones que supusieran un cambio del código técnico? Me parecen fantásticas y, por tanto, deberían plantearse en Madrid bastantes cosas, ¿no? Muchas gracias, Carlos. De nada, Carlos. Te voy a empezar a responder la segunda, que es más fácil. Es un poco pretencioso que la investigación académica, que al final después lleva un periodo de desarrollo en el ámbito, digamos, doméstico, cambie abruptamente en normativa. Poco a poco iremos viendo como cada vez más, y en cuanto que entre la normativa 2021 de la Unión Europea de cambiar la de 2018, veremos que nuestro código técnico se volverá a endurecer. Esperemos que en el buen sentido, ¿no? Porque ya hay momentos que hemos visto que por mucho que aumentemos aislamiento en algún momento, no mejoramos los parámetros ambientales, se nos descompensan las demandas, etcétera, etcétera. Supongo que todos los arquitectos que me estáis escuchando estáis un poco entendiendo esta cuestión, ¿no? Entonces, sí, bueno, ya se vería un poco en qué cuestión se va o cómo se va a ir implementando esto. En el marco europeo sí que es verdad que se utiliza digamos que se utiliza menos la etiqueta y más la demanda anual, ¿no? El consumo anual, dependiendo de las cuestiones, ¿no? Incluso se desglosa mensualmente. Y en el ámbito internacional, el tema de la etiqueta, el etiquetado casi no existe, ¿no? Entonces, bueno, lo digo que quizá podemos mirar un poco fuera y también aprender un poco de esta cuestión porque me parece interesante. Con respecto a lo primero, es determinante la humedad relativa, obviamente. ¿Qué pasa? Que estos estudios estadísticos vieron que la memoria térmica iba más vinculado, y más se hicieron diferentes puntos de humedad relativa, porque se hizo el de Estados Unidos se hizo en mucha parte de la costa este y la costa oeste, porque además está allí el laboratorio del Berkeley Lab, ¿no? Que más o menos lo gestionó. Y en Europa se trabajó en diferentes países, sobre todo en Grecia, España, Italia y tal, ¿no? Y sí que es verdad que ese factor, que en un momento de los proyectos, que yo lo descargué y lo vi en su día, el factor de la humedad no está tan directamente vinculado estadísticamente como el tema de la temperatura o la memoria climática. Eso no quiere decir, obviamente, que en los anexos D y K de cada una de las normativas respectivamente aparece la humedad relativa como un factor determinante. Y es más, tanto el aumento de ventilación natural como el SET, que es el aumento de ventilación natural controlada que establece el RAE, sí que considera la humedad relativa en esta cuestión. Con respecto a las estrategias de rehabilitación o estrategias energéticas o cuestiones de saturación adiabática, ¿no? Como comentaba, sí que es verdad que si tenemos grandes niveles de humedad, pues no vernos beneficiados o perjudicados por esta cuestión. Al final,
porque quizá bajando un poquito la temperatura del aire somos capaces casi de producir rocío o al revés, ¿no? O subiendo la temperatura podemos almacenar mucho más agua de la que teníamos. Entonces, en ese sentido, Carlos, yo creo que lo que he puesto hoy es como todo está en proceso, ¿no? Todo es como muy nuevo, ¿no? Y yo creo que volveré dentro de unos años a estas cuestiones y creo que habrá que darle un repaso a muchas más variables, ¿no? También es verdad que hay veces que quizás los programas los archivos climáticos solo tienen radiación global horizontal. Entonces, para sacar las verticales, sobre todo en cañones urbanos o en calles estrechas, hay que irse a programas muy complejos de simulación, ¿no? O incluso hacer mediciones in situ, ¿no? Y igual te digo esta cuestión con el tema de la lluvia, ¿no? Que cada vez hay veces que dependiendo de la zona del mundo es diferente y también está poco registrado en los sistemas digamos, geográficos y meteorológicos, ¿no? Entonces, creo que todo está en proceso y es más, es bueno que todo esté en proceso, si no, no tendríamos máster, no tendríamos doctorado, no tendríamos nada de eso, porque digamos que todo lo tendríamos resuelto, ¿no? Y es verdad que hay que cuestionarse muchas cuestiones. Todo está poco. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta por aquí? En los mapas que habías mostrado antes, ¿no? Se podía ver como una cierta dualidad, ¿no? En Europa, y también creo que habías comentado como que toda esa dualidad se iba a ir fusionando un poco por los efectos del cambio climático. ¿Cómo crees que va a afectar? O sea, ¿crees que esa dualidad se va a romper un poco y estas estrategias a medida van a entrar un poco más en esa zona norte o interior de Europa? ¿Y de qué manera? Sí, sin duda, de aquí a futuro el sobrecalentamiento, aunque consigamos mitigar, ¿no? Parte de esta cuestión, que creo que los hitos intermedios no lo estamos cumpliendo de por sí, ¿no? Pero aunque consigamos mitigar parte de esta cuestión, el sobrecalentamiento va a ir apareciendo cada vez más en medio Europa y norte de Europa. Por poner un ejemplo y fuera de cuestiones políticas, ¿no? En Reino Unido son uno de los precursores en sacar con la TM52 y del CIRSE las normas de sobrecalentamiento. O sea, es sorprendente, ¿no? Parece que éramos nosotros los que tenemos que estar encargados de sacar digamos, el cuerpo, ¿no? De qué pasa con el overheating, ¿no? En edificios, ¿no? Sin embargo, son en términos donde más está aplicado. Eso es una señal, ¿no? Es verdad que quizás en Finlandia, que tengamos un 10% de aplicabilidad de estrategias climáticas, como he visto a día de hoy, a lo mejor en 2050 pasa del día al 15 o algo así, ¿no? Pero no va a haber un cambio abrupto, ¿eh? Lo que sí que tenemos que intentar es potenciar, sobre todo en el clima mediterráneo, como prácticamente en el arco mediterráneo el potencial es brutal, ¿no? Y la cantidad de ahorro que se podría conseguir sería bastante alto, ¿no? Entonces, bueno, creo que el tema del desarrollo de este tipo de estrategias es un tema bastante interesante para ir abordando a futuro, ¿no? Y pueden ser desde lo más tecnológico posible o imaginaros, ¿no? Desde materiales de cambio de fase con cuestiones de ventilación y tal, hasta lo simple que es tener una buena operatividad de las ventanas en un momento concreto del día, lo que fuera, ¿no? ¿He respondido o me he ido por otro lado? Ha respondido, Carlos. Ha respondido. ¿No? Bueno. Si no hay ninguna cuestión más, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Carlos. Nada, agradezco de nuevo la invitación y ya sabéis que podéis contar conmigo cuando queráis. Estoy encantado de compartir con vosotros lo poquito que hacemos, ¿eh? En otra ocasión espero que nos contéis también a nosotros lo que hacéis vosotros. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Muy bien. Pues un aplauso.